Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Deseo que estén teniendo un bendecido día. Tú que estás escuchando este audio, te deseo que el Señor te dé un bendecido día, y no solo un día, una vida bendecida, pero para eso hay que estar bajo su cobertura. Y hoy vamos a iniciar una serie de audios sobre la preparación de la iglesia. Y estoy encerrándolo en 3 puntos. Para podernos preparar como iglesia, es necesario ser iglesia, porque el Señor viene por su iglesia, no por las iglesias. Entonces aquí no vamos a estar hablando de ninguna denominación, ni de a la que yo pertenezco, de ninguna, sino por la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La formamos todos aquellos que, como dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10, como dice que todo aquel que le ha confesado como su Señor, que ha creído en Él y le ha confesado como su Señor, ese es un hijo de Dios. Y Juan también nos lo dice en su evangelio. Dice en el libro de Juan 1:12, dice que a todos los que creyeron les dio la potestad, es decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a ver también qué dice Pedro, y nos iríamos con toda la escritura, por toda la escritura navegando para ver quiénes son los hijos de Dios. Pero te estoy dando así como las claves. Un versículo te comparto como testimonio. El versículo que me compartió la persona que me habló a mí de la palabra de Dios y por la cual yo le entregué mi vida al Señor fue Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Yo hoy te invito también, si tú todavía no eres pueblo de Dios, no eres miembro de la iglesia de Dios, esa iglesia que dice Efesios que el Señor viene a llevar y que la quiere sin mancha ni arruga, si no eres miembro todavía de esa iglesia del Señor, te invito a que medites en su palabra y que tomes la decisión de entregarle la vida al Señor, de entregarle tu vida, no de morirte, no, Él ya murió por nosotros. Entregarle su vida es a aquellos que han decidido cambiar de rumbo, es decir, arrepentirse con verdadero arrepentimiento. ¿De qué nos arrepentimos? Pues de vivir sin Dios, de ir haciendo nuestra voluntad, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero una vez que le hemos conocido, que sabemos eso que dice Juan 3:16, que Él fue a la cruz por nosotros, que entregó a su Hijo, nuestro Padre Celestial, porque se requería de alguien limpio y puro para que pudiera pagar por nuestros pecados. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En la cruz Él pagó el precio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Entonces nosotros solamente lo que tenemos que hacer es abrirle las puertas de nuestro corazón. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de rumbo. Es decir, que nosotros íbamos caminando con Satanás. Suena fuerte, pero así es. Si no íbamos caminando con el Señor, íbamos caminando con Satanás. Aunque no matáramos, ni robáramos, ni hiciéramos grandes cosas malvadas, pero estábamos pecando contra el Señor. Estábamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces nuestro fin, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, dice, no había ninguno bueno. Todos habíamos pecado. Y dice Romanos 3:26 que la paga de ese pecado, que todos lo hemos cometido, cualquier pecado, para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Separados de Él, nada podemos hacer, pues estamos separados de Él. Y el destino que nos esperaba era la muerte eterna. Todos vamos a morir, pero hay un destino final después de la muerte. Esa es la esperanza del cristiano, que la vida no termine el día que muere nuestro cuerpo, porque nuestra alma es inmortal, solamente que separada de Dios está muerta. Entonces nuestro fin era la eternidad con Satanás en el lago de fuego. Sin embargo, Cristo fue a la cruz para eso, para comprar nuestra salvación. Y una vez que nosotros nos hemos arrepentido, es decir,
que cambiamos de rumbo. Decidimos ya no caminar con Satanás, sino ahora caminar con el Señor. Y lo recibimos en nuestro corazón. Pero para eso nos reconocemos primero como pecadores, que yendo por ese camino donde íbamos, pues nada nos esperaba más que el fuego eterno. Pero cuando hemos reconocido que en nuestro Señor Jesucristo hay vida eterna y hemos cambiado de rumbo, nos hemos arrepentido de verdad y hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de vivir conforme a su palabra, conforme al Evangelio, conforme a su voluntad, teniendo esa comunión con el Señor y con nuestros hermanos, claro, con nuestro prójimo. Ese momento en que le recibimos en nuestro corazón, el Señor hace algo extraordinario. Nos sella con su Santo Espíritu para que nosotros tengamos un consolador, para que tengamos a alguien que nos convenza de pecado cuando vengan las tentaciones de volver atrás. El verdadero cristiano no vuelve atrás. Se puede detener, se puede caer, se puede resbalar, pero no vuelve atrás. Atrás, dice el apóstol Pedro, solo vuelve la puerca lavada, la que nunca dejó de ser puerca, que aunque la lavaron y la perfumaron, cuando le abrieron la puerta salió el lodazal, porque nunca dejó de ser puerca. El apóstol Juan dice, y los que se fueron es porque no eran de nosotros, es decir, no se habían convertido a Cristo, solamente les gustaba ir a la iglesia, les gustaba oír la palabra, pero no se habían convertido. Es decir, no habían renunciado a lo que nos ofrece Satanás, a los deleites del mundo. Pero de eso es lo que vamos a estar hablando. Una vez que tú ya has recibido al Señor en este proceso que te hice, este largo camino de 5 o 6 minutos de la conversión, no hay conversión sin arrepentimiento. Lo primero es arrepentirnos de esa vida que llevamos sin el Señor y reconocer que lo necesitamos a Él para ser salvos, que no hay otra forma de ser salvos. Aunque en algunos lugares te digan todos los caminos llevan a Dios, no es cierto. Solamente hay un camino que te lleva a la vida eterna y ese camino es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la luz. Entonces, Él es la luz, el que nos ilumina, Él es el camino por el que debemos de ir y Él también es la vida eterna. No hay otra forma de ir al Padre, sino solamente por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas, es decir, caminar como Él caminó. Y para eso puedes decir, bueno, ¿y cómo le haremos? ¿No podemos ser como Jesús? Sí podemos, tenemos su palabra. Nunca vamos a lograr ser como Él, pero vamos a tratar siempre de imitarle. Él mismo lo dijo, imitarme a mí, que soy manso y humilde, dijo el Señor. ¿Cómo lo vamos a imitar? Conociendo su vida. ¿Y dónde encontramos a Jesús? En el Evangelio, en los Evangelios. Tenemos 4 evangelios, tenemos las cartas de Pablo, además tenemos también las cartas de Juan, las cartas de Pedro, tenemos el libro de Judas, el libro de Santiago, el libro de Apocalipsis, tenemos el libro de Lucas, el doctor Lucas, tenemos el libro de Marcos, tenemos Mateo, tenemos todos esos libros, 66 libros si nos vamos al Antiguo Testamento, porque generalmente vemos la salvación en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento se estaba hablando del Mesías, de la salvación, del Mesías que vendría, se estaba profetizando. Entonces nosotros como iglesia vamos a prepararnos. Si tú todavía no eres parte de la iglesia de Cristo, es decir, que todavía no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el momento. Voy a hacer una breve oración y si tú deseas entregarle tu vida al Señor hoy, pues concéntrate en esa oración. No te voy a decir que la repitas, la puedes repetir, pero ¿de qué te valdría repetir esta oración si dentro de tu corazón no has decidido renunciar al mundo para seguir a Cristo? Escúchala y tienes la opción de regresar el video y volver a hacer la oración si lo deseas, para que lo hagas consciente, porque muchas personas se convierten, entre comillas, se bautizan y luego vuelven al mundo. No, yo no quiero que tú hagas eso. Yo quiero que tú lo medites, lo reflexiones bien, si sientes el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 3:20 que todos los días
toca, todos los días. Toca la puerta, pero es decisión tuya si le abres esa puerta. Si se la abres, Él se quedará para siempre contigo, porque Él lo que hace no lo borra jamás, es para siempre, para toda la eternidad. Pero nosotros como humanos sí nos arrepentimos, y muchas personas van a la iglesia por un tiempo y luego se retiran porque realmente no fueron salvas. Solo se emocionaron, hicieron una oración, pero no se arrepintieron de verdad. El que se arrepiente de verdad, como te digo, se puede caer, tiene luchas y tentaciones y puede caer en una de ellas, pero no va atrás, no se enloda como la puerca. Otro proverbio que dice, que también Pedro nos lo recuerda, el apóstol Pedro, que dice, no seas como el perro que se vuelve a su vómito. Y dice que el perro vomita y se regresa y se come su propio vómito. Así compara el apóstol Pedro al cristiano, entre comillas, que está en la iglesia y después vuelve, o muchos sinvergüenzas están en la iglesia y están en el mundo. En la iglesia bien bonitos, el sábado, el domingo, el día que vayan, pero luego allá se termina esa función, ese servicio al que ellos van y se gozan y se van, muchos hasta se atreven a dar testimonio, pero luego allá los ve la gente haciendo lo mismo que hace cualquier inconverso. Y yo no quiero que tú que me escuchas estés en esa situación. Yo quiero que tú seas un verdadero hijo de Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que amorosamente la entregó en la cruz para salvarnos a nosotros. Hoy, mi Señor, permite que esa persona que está escuchando este audio, que hoy pueda, Señor, abrirte las puertas de su corazón y te permita entrar en su vida para guiarlo, para tomarlo de su mano y no dejar que se pierda, sino que llevarlo a la vida eterna. Deseo, Señor, que de todo corazón esa persona se arrepienta con verdadero arrepentimiento, con verdadera fe, cree en ti al escuchar estas palabras y decida seguirte. Y una vez que decidas seguirte, Señor, tú lo selles con tu Santo Espíritu para que no vuelva atrás, para cuando sienta las luchas y que las debilidades de querer caer, que tu Santo Espíritu lo levante, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido por la salvación de esa persona que está escuchando este audio, mi Dios. Amén. Vamos a continuar ahora sí con la clase. Estas clases van a ser sobre la preparación de la iglesia. ¿Por qué quise empezar con la salvación? Porque de nada te sirve que te prepares si no has sido salvo. Porque aunque tengas mucho conocimiento de la palabra de Dios, en el día que el Señor venga por su iglesia, aquí te quedarás a sufrir la gran tribulación. ¿Por qué te quedarás? Pues porque no eras su hijo. Y en ese lugar nada inmundo entrará, dice Apocalipsis 21. Nada inmundo entrará ahí, sino todo lo que es santo. Una persona que se ha convertido al Señor es santa, no porque haga milagros. Tenemos una idea muy equivocada de qué significa ser santo. Ser santo significa apartarse. Eso significa santo, apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para el reino de Dios. Si usted hoy hizo la oración y le entregó su vida a Cristo, usted fue apartado para el reino de Dios. Pero ¿cuándo usted va a estar en gloria? Cuando usted haya muerto, usted ya está seguro a dónde va. Usted no vive con la incertidumbre de mire ir al infierno, no, o mire ir al cielo, no. Usted está seguro. Si la hizo con verdadero arrepentimiento esa oración y con verdadera fe, porque la fe viene de la palabra. Solo al oír la palabra de Dios viene la verdadera fe. Hay fe por oír un discurso muy bonito, por oír una alabanza, pero puede ser fe falsa, una fe pasajera. La fe verdadera viene de la palabra de Dios, de algún versículo, de una alabanza, pero que tenga escritura bíblica. No una alabanza que nos hable del amor, de la vida. No, una alabanza que nos hable de Cristo,
que Cristo sea el centro de ese himno, de esa alabanza, también nos podemos convertir. Un video que alguien nos comparta, un folleto, no necesariamente la conversión tiene que suceder en una iglesia. Puede ser en su recámara, escuchando un audio como este, un video que alguien le compartió, un folleto que alguien le dio en la calle. O puede ser en una iglesia que usted lo inviten o usted decida ir y escuche la palabra de Dios. El Señor tiene 1000 formas de tocar nuestro corazón. Su palabra dice que toca nuestro corazón todos los días. Y yo le creo, porque el Señor no miente. Y si Él toca nuestro corazón todos los días, es porque Él nos ama tanto que no nos obliga a nada. Somos nosotros los que decidimos. Abrimos las puertas y decidimos seguir y caminar con Él, o renunciamos a Él, le rechazamos. Vamos a ver entonces con textos bíblicos cómo es que somos pueblo de Dios. Ya te mencioné algunos. Te mencioné, por ejemplo, Romanos, Juan, pero ahora te los voy a leer. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice en el capítulo 1 de Juan también, dice 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios, puede decir otra versión. Pero hubo un gran hombre, un hombre sabio que conocía la ley a la perfección, y ese era Nicodemo. Fue a visitar a Jesús, pero fue a ocultas, escondidas, le tenía miedo al Sanedrín, ¿verdad? Y dice, fue y le preguntó al Señor, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Qué vacilada de Nicodemo, ¿verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, miren cómo le contestó Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es decir, lo que les hablaba ahorita, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y tomamos esa bendita decisión de seguir al Señor y caminar con Él y depender de Él para todo, para que su Santo Espíritu nos guíe, el Señor nos sella con su Santo Espíritu, y eso es el bautismo espiritual. Y una vez que usted ya le ha entregado su vida al Señor, usted se empieza a discipular, empieza a aprender de la palabra y se programa con algún pastor en alguna iglesia, se empieza a congregar y se programa su bautismo en agua. Son 2 bautismos y ese es el verdadero nacimiento. Usted nace espontáneamente. ¿Por qué nace? Nace espiritualmente, porque usted empieza a tener una vida muy diferente a la que tenía antes. Empieza de nuevo a aprender, empieza a darse cuenta que la forma como usted estaba caminando no lo llevaba al cielo, sino a la perdición, al infierno eterno. Pero una vez que usted empieza de nuevo, como cuando el niño va a la escuela y empieza a aprender el abecedario, el silabeo, usted también va a empezar de cero a aprender la palabra de Dios. Al principio se la va a hacer complicada, pero ahí estamos los hermanos para ayudarle, los de la congregación a donde usted vaya, los hermanos a través de internet, que usted nos puede dejar preguntas y le podemos orientar. Entonces empieza una nueva vida. Y empieza usted a caminar primero, a dar pasitos, a gatear, dar pasitos, a caminar, y quizá después esté corriendo. El apóstol Pablo dijo que todos estamos corriendo la carrera de la vida. Y cuando él le dijo a Timoteo, cuando sabía que ya iba a ser asesinado, porque todos ellos fueron asesinados excepto Juan. Y él le dice, en sus últimos días, él le dice, he acabado la carrera, le dice, pero he guardado la fe. Así que mi hermano, guarde la fe,
guarde la fe. Y le voy a leer 3 versículos de la carta que Pablo escribió a los romanos. Y dice, ¿mas qué dice? Es una pregunta que Pablo hace. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Yo, cualquier persona que le comparte el evangelio en la calle, en la iglesia, donde sea, le está profetizando la palabra, le está predicando la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca, aquí está la condición, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que no solo lo creas, sino que lo puedas expresar, tengas esa libertad espiritual. El que acepta a Cristo y decide vivir con Él, tiene esa libertad. No tiene ese miedo, esa timidez de que, ay, que no se enteren que amo a Cristo. Ese no es convertido. Es una persona que va a la iglesia nomás, que lee la Biblia. El que se ha convertido no lo puede ocultar. Es un amor tan grande el del Señor que no nos cabe en el pecho, no lo podemos tener oculto. Es como el hombre que ama a su esposa, no la tiene oculta, o a su novia. La presenta a sus padres, a sus amigos, la presume, vaya, porque la ama. Entonces no la tiene ahí escondida, que nadie se entere. Igual es nuestra relación con el Señor, no es una relación oculta, sino es a la luz, porque el Señor es luz, no es tinieblas. Todo lo que se hace con Satanás se oculta, le da miedo a las personas que se descubran. Lo que se hace con el Señor se grita, se da testimonio, se habla, se comparte para que otros conozcan al Señor. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, porque si no lo haces tu Señor, pues no vas a obedecerlo. Tú no vas a obedecer a uno que sea igual a ti. A lo mejor sí, si eres una persona de respeto, pero a tu Señor, a tu jefe, no te le pones al tú por tú. Entonces eso es cuando hacemos a Jesucristo nuestro Señor, nosotros obedecemos su palabra, y obedeciendo su palabra tenemos comunión con Él y Él nos escucha. Cuando no obedecemos su palabra, dice que eso estorba nuestras oraciones y no llegan a Él, se interpone entre nosotros y el Señor, porque ese es el pecado, la desobediencia. Entonces, si lo confesáremos que Él es nuestro Señor, pero además creyéremos de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es que si usted cree en que Cristo murió en la cruz por usted y resucitó y fue al cielo para preparar morada para nosotros, usted es salvo. Si lo creyere de verdad, pero además lo comparte con los demás, lo confiesa, ¿verdad? Porque dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted hoy ha escuchado la palabra de Dios. Yo deseo que el Señor haya puesto fe en usted y usted le haya abierto las puertas de su corazón al Señor Jesucristo para convertirse no en una creación de Dios, todos son creación de Dios, pero hijos de Dios solo aquellos que han creído en Él, le han recibido como su Salvador, lo han confesado con su boca, lo han guardado en su corazón y empiezan a caminar de su mano. Esos son hijos de Dios. Por último, le comparto lo que el apóstol Pedro nos dice, nos recuerda para que no volvamos atrás, ¿verdad? Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mire qué maravilla cómo nos ve el Señor ahora. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos los de la iglesia que sea, todo aquel que ha creído con verdadero arrepentimiento, forman esa nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido por Dios? Porque fue pagado en la cruz con la sangre de Cristo. ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice que está todos los días a la puerta llamando. Solo tenemos que abrir
y recibirle como nuestro Señor, ¿verdad? Y el otro versículo, el 10, 1 de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero que ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia de Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de la salvación. No importa, mi hermano, que usted haya sido en el pasado, que usted haya hecho, no importa. Lo que importa es que haga usted a partir de este momento. Si usted ya le recibió en su corazón, ahora tiene usted que ayudarse de la sagrada palabra de la Biblia, ayudarse de sus hermanos, de su pastor, de sus consejeros, ayudarse de otras personas para no fallarle a Dios, sobre todo en oración. Él mismo es el que lo va a mantener en santidad. No es que usted mañana va a hacer milagro, ni pasado, ningún día, solo Dios hace milagros, sino que usted es santo, porque ahora dentro de usted está la santidad de Dios, que es el Espíritu Santo. Y santo significa que el Señor nos ha apartado con su Santo Espíritu para su reino. Bendecido día, mi hermano, y ojalá haya aceptado al Señor, y si necesita ayuda, con gusto se la doy.